Nación resolvió que es inconstitucional establecer pena de prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal y manejo de facturas falsas. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, explicó que la prisión preventiva oficiosa solo está justificada cuando haya riesgo de fuga de la persona acusada o tenga la posibilidad de destruir pruebas. Sobre esta resolución, el presidente López Obrador señaló que no está de acuerdo porque se sigue una línea de protección a la corrupción. Sin embargo, aseguró que respetará la decisión de la Corte. En eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias, o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien. Vamos a conversar sobre este tema con Ambrosio Michel. Él es abogado experto en delitos fiscales y financieros. Ambrosio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, Darío, a ti y a todo tu auditorio. De entrada, ¿cuál es tu opinión respecto de este pronunciamiento de la Corte y también tu punto de vista de lo que dice el presidente? Definitivamente que como abogado, como mexicano, y después de haber litigado durante más de 20 años en este tipo de asuntos, la decisión adoptada ayer por el Pleno de la Corte es un acierto, puesto que será trascendental al evitar que se sigan violentando derechos fundamentales, no solamente de contribuyentes, sino también de todas aquellas personas que puedan incurrir en este tipo de delitos relacionados con ellos. Ambrosio, ¿se cree que los jueces al final de cuentas sí van a terminar aplicando la prisión oficiosa en función de que sus criterios se van a cargar del lado de la posibilidad de la fuga, que es un argumento y un modus operandi que ha caracterizado mucho en esta administración? Sí. Esta decisión tomada el día de ayer por la Corte definitivamente que limita la capacidad de imponer la prisión preventiva justificada en tratándose de delitos fiscales y algunos como son la defraudación fiscal, el contrabando y algunos de sus equiparables, así como el tráfico de facturas expedidas por empresas fantasma. Sin embargo, efectivamente, tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales permiten que en aquellos casos en los que no proceda la prisión preventiva justificada, como en este caso ya no lo serán estos delitos fiscales a los que hice referencia, el juez, a petición del Ministerio Público, se encuentra en posibilidad de determinar una prisión preventiva justificada. Sin embargo, para que se pueda decretar esta, debe acreditarse por parte del Ministerio Público con elementos suficientes de que la persona imputada pueda representar un peligro para la sociedad al afectar la continuidad de la investigación, por agredir o ser un peligro para las víctimas, para los testigos, o bien que sea inminente, que se pueda sustraer a la acción de la justicia. Sin embargo, hemos visto en muchos casos, no solamente los emblemáticos, sino también en otros en donde no tiene un interés de corte nacional, en los que los jueces, a petición del Ministerio Público, han decretado la prisión preventiva justificada con la presentación simple y sencillamente de información del Instituto Nacional de Migración, en donde consta que el imputado presentado en la audiencia inicial ha tenido viajes al extranjero. Esto definitivamente deja en una situación de incertidumbre total a los gobernados. ¿Por qué? Porque queda definitivamente a criterio abierto del juez si la persona imputada tendrá que enfrentar su procedimiento penal privado de la libertad o no. Creo que el siguiente tema que debería de discutirse en una corte a través de algún recurso correspondiente sea aquel tendiente a limitar la prisión preventiva
justificada que tanto nos afecta. En el pasado nos quejábamos de que teníamos un sistema inquisitorio de carácter penal. En este, que es un sistema oral acusatorio, ahora tenemos la incertidumbre. Ya nadie se quiere presentar en los juzgados ante el temor de que, no obstante que no se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa, a petición del Ministerio Público y con argumentos como el que acabo de manejar, es decir, la simple presentación de informes del Instituto Nacional de Inmigración de que tiene viajes al extranjero, que se justifique que el imputado se puede sustraer a la acción de la justicia y con esto tener como consecuencia que tenga que enfrentar el proceso privado de su libertad, lo cual contradice los derechos fundamentales que ha adoptado nuestro país en base al artículo 1, puesto que existen múltiples convenios y tratados internacionales suscritos por México en los que se ha establecido que la prisión preventiva solo debe ser de carácter excepcional, tal como lo mencionó el día de ayer el presidente de la Corte cuando hizo uso de la palabra. Pues ni más claro que el agua, no lo podemos ver así. Ambrosio Michel, abogado experto en delitos fiscales y financieros, te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar contigo. Gracias a ti por la invitación, Darío. Estamos a tus órdenes. Igualmente, buenas tardes.